El tema de hoy son distrofias corneales. Las distrofias corneales pertenecen a las patologías oculares que se presentan de una manera muy rara. Se asocia que puede estar atribuida a una enfermedad genética hereditaria que afecta la córnea. En estas patologías se depositan de forma anómala material o líquido o depósitos en la córnea y pues al estar acumulados estas afectan la parte central de la córnea y pueden generar opacidad de esta. La edad de aparición generalmente se dice que es de 10 a 40 años, suele aparecer en los dos ojos y la progresión de la enfermedad es lenta en las que tienen daño superficial, es decir, epitelial, y de forma rápida las que tienen un daño más profunda. Dentro de la anatomía de la córnea tenemos que la córnea es un medio de refracción, por lo cual es un medio transparente. Consta de 5 capas, en algunos libros mencionan que tiene 6. La más superficial es la capa epitelial. Esta es una capa de protección y es la capa más externa de la córnea, como lo vemos en esta imagen. La membrana de Bowman, esta es la segunda capa de protección y es una capa fuerte. Acá no aparece, pero se encuentra debajo del epitelio. El estroma, pues, es la capa más gruesa de la córnea, como lo vemos acá. Esta está compuesta por agua, fibras de colágeno y otro tejido conjuntivo. La función de esta es fortalecer la córnea y hacerla flexible y transparente. La membrana de Descemet es una membrana interior que es delgada y fuerte y también se dice que es de protección. Y el endotelio, que es esta, es la capa más interna de la córnea, está compuesta de células que bombean el exceso de agua fuera de la córnea. Cuando esta capa se ve afectada, se dice que esta distrofia progresa rápidamente y es más severa. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de las distrofias corneales? Pues la causa se dice que es genética por mutación de cromosomas, herencia familiar. Si hay alguien en la familia que tenga una distrofia corneal, muy probablemente hay más chance de que presente a otra persona este tipo de patologías. Y como ya hablamos anteriormente, pues se debe a una acumulación de líquidos o sustancias que no deberían estar en la córnea. ¿Cuáles son los tipos de distrofias corneales que existen? Está este listado bastante grande. Tenemos desde las superficiales a las profundas. Las superficiales o anteriores son conocidas como distrofias epiteliales. Estas suelen aparecer antes de los 20 años, son las más frecuentes de presentación, se caracterizan por presentar dolor ocular recurrente o sensación de cuerpo extraño. Acá tenemos un listado de las que pertenecen a este tipo. Tenemos la distrofia corneal de Meesmann, las distrofias corneales en mapa, en punto, en huella, de Cogan, distrofia corneal epitelial de Lisch, distrofia que afecta las capas de Bowman. Tenemos dos tipos, el de Reich-Buckler y de Thiel-Benke. Ahora las distrofias estromales, estas son de menor frecuencia, suelen aparecer en la infancia o en la adolescencia y estas afectan la capa más gruesa de la córnea y hay varios tipos. Hay distrofias granulares de Grognon 1, macular de Grognon 2, reticular y distrofia corneal cristalina de Schneider. Las distrofias endoteliales y membrana de Descemet también son conocidas como distrofias posteriores. Estas afectan las capas más profundas de la córnea, es decir, la capa endotelial o la membrana de Descemet, y provocan por ende una opacidad y pérdida de visión por acúmulo de líquido y progresan rápidamente.
Estas aparecen desde el nacimiento o en las primeras etapas de la vida. Y también puede aparecer en las personas de 40 a 60 años. Acá la más común es la distrofia endotelial de Fuchs, que afectan a las mujeres principalmente. Todas las distrofias son que no importa el sexo, a excepción de la distrofia de Fuchs, que predomina en las mujeres. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos la distrofia de Leach. Aquí en la primera imagen, esta se debe a una opacidad en forma de pluma y microquistes que afecta al epitelio corneal. Están en disposiciones de banda y en ocasiones en forma de espiral. Los problemas que ocasiona son problemas de visión y se dice que se debe a una herencia dominante ligada al cromosoma X. El segundo ejemplo es una distrofia cristalina de Schneider. Esta se caracteriza por opacificación corneal bilateral y acumulación anormal de lípidos y colesterol. A esta se debe por una mutación heterocigota en el gen UBIAD1. La distrofia endotelial de Fuchs, esta aparece en mujeres de 30 a 40 años. Se dice que las células de la capa más interna de la córnea, llamada el endotelio, muere progresivamente causando reducción de la visión y edema corneal. Así es como lo veríamos al examen de lámpara de hendidura. En esta diapositiva tenemos otros dos ejemplos. Uno es de un ejemplo superficial o epitelial y el otro de una distrofia corneal. En la primera tenemos un ejemplo de distrofia epitelial o superficial. Tenemos la distrofia de Meesmann, que esta se caracteriza por la aparición de opacidades en el epitelio. Generalmente son de aparición en la infancia y suelen provocar visión borrosa y molestias. La siguiente es un ejemplo de una distrofia corneal granular tipo 1. Esta es una forma rara de las distrofias corneales del estroma y se caracteriza por pequeños depósitos múltiples en el estroma corneal central superficial y por una disminución visual progresiva que en ocasiones puede llegar a ser grave. Los síntomas, pues depende, ¿verdad?, de qué tipo de distrofia tiene el paciente. Algunas son asintomáticas y en otras, pues ya presentan erosiones epiteliales recurrentes. Puede aparecer dolor ocular que va y viene y visión borrosa en las que son distrofias epiteliales superficiales. En las que son distrofias endoteliales o que afectan la membrana de Descemet o el endotelio, pues ya presenta una disminución de la visión en distrofias estromales y endoteliales, sensibilidad a la luz. Para hacer el diagnóstico de las distrofias corneales podemos ayudarnos de la historia clínica mediante interrogatorio, preguntando si hay antecedentes familiares, sobre todo porque esta patología tiene mucha carga genética. En la lámpara de hendidura podemos hacer uso de las luces, por ejemplo, aplicar paralelepípedo para hacer un barrido sobre la parte anterior de la córnea y observar si hay alguna alteración en ella, si hay líquido atrapado o si hay depósitos de líquido o material como colesterol y la disposición de esos depósitos, la forma en la que se depositan para hacer el diagnóstico según el tipo de las distrofias corneales. Y también podemos ayudarnos de pruebas genéticas, ya que esta patología tiene un componente genético importante. La prevención, pues actualmente esta enfermedad no se puede prevenir, pero en el futuro, pues con la ayuda de la tecnología podríamos esperar que la ingeniería genética
puede ser una herramienta útil para cambiar y normalizar los cromosomas mutados causantes de la enfermedad. El tratamiento pues depende también de qué tipo de distrofia corneal presenta el paciente. Si solo es una erosión corneal, podemos ayudarnos de gotas, pomadas o lubricantes. Podemos también colocar un lente de contacto de forma terapéutica para el paciente y en ocasiones recurrir al láser excimer PKT. Cuando tenemos una disminución de agudeza visual, estamos hablando que la distrofia pues ya afectó de forma más profunda las capas de la córnea. Y aquí pues el tratamiento sería un trasplante de córnea o QPP. Podemos hacerlo de espesor total, a lo que se le llama una queratoplastía penetrante, o de forma anterior, que es una queratoplatía anterior lamelar profunda. Y cuando ya se presenta edema o mucha inflamación, los colirios, las pomadas hiperosmolares son las de gran ayuda para este tipo de patología. Bueno, recordando o haciendo un resumen, pues estas distrofias corneales son enfermedades raras que se asocian a la genética. Se presentan en ambos ojos normalmente, no tienen predominio de sexo, a excepción de la enfermedad, la distrofia corneal de Fuchs. El tratamiento también depende del tipo de distrofia corneal que presenta el paciente. Son enfermedades raras que no provocan inflamación o infección, pero en algunas ocasiones sí puede generar molestias como dolor esporádico que aparece y desaparece, y fotosensibilidad. Por eso es muy importante acudir a un oftalmólogo cuando tengamos alguna mínima molestia a nivel ocular, sobre todo si ya estamos notando cambios en la agudeza del paciente, agudeza visual del paciente. Gracias.